Hemos visto la historia de Elías, el profeta Elías. Comienza con la historia de un mal rey, según la palabra de Dios, uno que hizo más mal que todos los reyes que hubieron antes de él. Esto sucedió en el reino del norte, en el reino de Israel, en las 10 tribus. Este rey se llamaba Acab, se había casado con Jezabel, la hija de un rey, de un sacerdote pagano que estaba pero bien metida en desparramar el paganismo por todos lados. Y eran tan malos que andaban asesinando a los profetas de Dios, de Jehová. Entonces Dios envía a Elías y Elías hace cosas asombrosas, o Dios más bien dicho, a través de Elías hace cosas asombrosas. Hasta que llegan al monte Carmelo en el capítulo 18 de Primera Reyes, donde hay una demostración de poder asombrosa de parte de Jehová, donde baja la presencia, el fuego de Dios y consume ese altar, consume las rocas, el agua, todo lo que hay ahí. Y después de eso, vuelve la lluvia, ya que no había llovido por más de 3 años. Vuelve a llover otra vez porque Elías ora para que llueva. Pero no se queda ahí, dice la palabra de Dios que Elías asesina a los profetas de Baal. Todos esos falsos profetas, cientos de ellos son asesinados. Entonces llegamos a Primera de Reyes, en el capítulo 19, y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Con la historia de Elías, lo que sigue aquí en adelante es algo que debería de ser de lo más práctico que tenemos que agarrar para nuestras vidas, brothers. Porque Elías, ante la amenaza de Jezabel, ante las circunstancias que están pasando donde las cosas no se ven que hayan cambiado, le entran sentimientos, emociones, que hay controversia de que tantas emociones le entraron o empezaron a controlar a Elías, pero rápidamente vemos miedo, inseguridad, decepción, falta de esperanza. Y después de ahí Elías empieza a tener este recorrido donde cada vez la Biblia nos deja saber que esa tristeza de Elías es sincera, es verdadera y es profunda. Que no hay nada, parece ser, que se lo pueda quitar. Ni la aparición de un ángel que le da comida, ni la provisión divina de Dios. Parece ser que nada le quita la tristeza tan grande en la que ha caído Elías. Nada, nada. Va a parar hasta el monte de Dios, el monte Sinaí o el monte Horeb. Y allá Dios le da una revelación tras de otra revelación, tras otra revelación. Y por último nos damos cuenta que Dios le da una lección a Elías grandota, que más bien nos la está dando a nosotros, de cómo levantarse de la, ¿cómo le llaman hoy? La depresión, ¿no? Cómo levantarse de la depresión. Mis brothers, al finalizar de estos versículos dice, viendo pues el peligro, Elías viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Huyó. Y ahora huye a Judá. Judá no es Israel. Judá son las 2 tribus
que están al sur, donde no tenía poder esta reina y este rey malo. Y es que para poder tener este nivel de depresión que nosotros todos hemos caído en cierta tristeza, ya sea muy profunda o ya sea muy gacha, pero todos hemos estado en un momento o en otro muy tristes. Pero para caer en este nivel de depresión necesitamos tener una realidad alterada. O sea, no podemos ver toda la imagen como es. Nuestras emociones nos controlan, que no podemos ver la verdad completa, nomás vemos la mitad de la verdad. Porque aquí es cierto, diríamos humanamente, Jezabel andaba asesinando a los profetas, ya había asesinado a muchos profetas, podía asesinar a Elías, es verdad. Pero también es cierto que Dios, que es todopoderoso, estaba protegiendo a Elías durante todos estos años y había mandado milagro sobre milagro en la vida de Elías. O sea, es cierto que la idolatría estaba pero bien arraigadota en Israel. La cultura, toda estaba echada a perder. Pero también es cierto que Dios tiene un plan salvador, que Dios estaba trabajando, que Dios estaba utilizando a Elías y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, para nosotros caer en una tristeza así que se nos acaba de a tiro la esperanza, tenemos que tener una realidad alterada, una verdad a medias. Que cualquier verdad a medias es una completa mentira. Y eso es lo que sucedió aquí. Y en ese momento, pues el corazón se inunda de temor, de decepción, de tristeza, de falta de esperanza, brothers, y las emociones negativas empiezan a controlarnos, a controlar los pensamientos, las ideas, los planes, las decisiones. Y eso es lo que le pasó a Elías. La palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Que a lo mejor no lo entendió porque es Reina Valera de 1960. Así que se la leo en Nueva Versión Internacional. Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. El que no sabe dominarse es como una ciudad que no tiene protección, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién lo domina? Los dominan sus emociones, sus arranques, sus pasiones, sus deseos. Lo domina todo, pero él no tiene control. Por eso la palabra de Dios en Gálatas 5 dice que una parte del fruto que te da el Espíritu de Dios es dominio propio. La habilidad de controlar, de dominar tus emociones, tus arranques, de ponerles freno como se le pone al caballo. Entonces, aún así, brothers, el día de hoy, y posiblemente en este lugar, a lo mejor alguien que nos está viendo a través de la pantalla, está fatigado. Hay personas fatigadas. Personas que ya de tanto que han corrido se han dado cuenta que no están llegando a ni un lado y dicen, pues ¿para qué sigo corriendo? Tanto esforzarme y no he logrado nada. Tanto sacrificarme, tanto sudar. ¿Para qué? Si estoy en el mismo lugar o a lo mejor estoy hasta unos pasos más atrás de donde estaba hace tiempo. Así como Elías se sentía. Ahora, en la depresión también debemos entender que hay personas, y no voy a abarcar hoy, que tienen un desbalance químico. Personas que de la nada se sienten bien tristes y de la nada bien felizotas. De la nada hay personas, tanto hombres como mujeres, que son afectados por su química en el cuerpo. Y esas personas pues necesitan conocerse, necesitan saber qué alimentos les provocan daño. Mantenerse alejados de ciertas cosas, a veces del café, a veces del azúcar. Y cosas así por ese estilo. Y hay otras personas que lo necesitan. Necesitan tantito de eso. Pero también hay personas que emocionalmente son muy débiles, brothers. Hay personas que se doblan con cualquier soplido. Hay personas que, ay Señor, son tan
necesitan pedirle a Dios que les dé fortaleza. O sea, usted ni los ve y ya se enojaron porque usted no los saludó. Ya con eso se ofendieron y ya no quieren venir a la iglesia. Y si hay aquí uno de esos, que es posible que si haya 2, 3, de acuerdo a las encuestas que han sacado, pues aliviánese. O sea, sea más fuerte. Agarre fortaleza en Dios, deje tener las emociones tan, mírame, no me toques. Pero continuamos con la palabra de Dios. La verdad es que esta vida es difícil, brother. Como sea cristiano o no sea cristiano, es difícil. Sea blanco, sea moreno, sea güero, sea prieto, pelirrojo, sea alto, sea chaparro, sea flaco, sea gordo, de donde haya nacido, esta vida es difícil, es complicada. Y es a través de esas dificultades que Dios nos muestra quién es Él. Es a través de ese sufrimiento que nosotros podemos ver la gracia, el poder de Dios. Es a través de este sufrimiento en este mundo que nosotros podemos desear estar con Dios. Si Israel jamás hubiera sufrido en Egipto, jamás hubiera pedido, jamás hubiera orado salir de Egipto. Fue hasta que Israel entró en esclavitud, en yugo, hasta que le pusieron a dar latigazos, hasta que lo trataron mal, que Israel dijo, Señor, sácanos de aquí. Y así mismo es la vida de usted. Si esta vida fuera color de rosa, usted jamás se quisiera ir de esta vida. Pero aprendemos de Dios en este sufrimiento. Aprendemos del amor, de la paciencia, de la misericordia de Dios. Cómo una y otra vez nos perdona y nos da otra oportunidad. Y luego, si le entra al ministerio, si le entra a los caminos de Dios, si empieza a trabajar haciendo la voluntad de Dios, es todavía más difícil la vida. Es todavía más complicada. O sea, nomás hablando desde un punto de vista económico, es complicada porque, ¿cómo dicen? El que tranza, el que no tranza no avanza. Entonces ya usted no puede transear, ya no va a avanzar. O sea, ya a lo mejor este fin de semana no va a comer carne de su familia porque no se pudo robar las carnes del restaurante, porque ya es cristiano. O sea, ya empezó a sufrir nomás con tener principios cristianos, divinos. Y ni se diga el resto de la persecución que viene nomás por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Es por eso que la palabra de Dios, desde que comenzó la Biblia, constantemente Dios empezó a dar unas palabras para todos, incluso para nosotros. Y esas palabras son: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, ¿por qué? No te dobles con cualquier sopladita, no te achicopales, no te dé miedo tampoco, sé valiente. Esfuérzate, tienes que sacrificarte, tienes que aguantar, tienes que resistir, tienes que persistir, tienes que ser constante. Pero la palabra de Dios dice, un versículo que muy mal pronuncian, yo me he dado cuenta, puede ser que me equivoque, pero como el 99% de los cristianos pronuncian mal, citan mal este versículo. Y este versículo dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Se fija que tenía razón? Los violentos lo arrebatan. Esfuérzate, entrégate. Y violento no está hablando de golpear, está hablando de la intención, la intensidad, de la entrega, el compromiso, de la pasión. De eso está hablando la palabra de Dios. Por eso Dios otra vez, una y otra vez repitió: esfuérzate y sé valiente. En Deuteronomios 31:16 le dijo a Israel. En Deuteronomios 31:7 se lo dijo a Moisés. En Deuteronomios 31:23 se lo dijo a Josué. En Josué 1:6, 1:7, 1:8, 1:18 se lo dijo a Josué. En Josué 10:25 se lo dijo Josué al pueblo de Dios. En Jueces 6 Dios se lo dijo a Gedeón. Y así seguimos, llegamos a David, a los valientes de David: esfuérzate y sé valiente. O sea, en ningún momento te está diciendo Dios que esta vida va a ser bien fácil porque ya eres cristiano.
No, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte, tienes que aguantar, tienes que resistir. Lo bonito es de que Dios no te pide que te esfuerces con tus propias fuerzas. Él te manda el poder. Así como Elías. A Elías le estuvo mandando el poder. ¿Cómo sobrevivió allá con la viuda de Sarepta? Con la bendición de Dios. Dios no te deja solo. No te deja que te rasques con tus propias uñas, sino que el poder viene de Dios. Así dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, brothers, esfuérzate. Y todavía, para que agarre la onda en el Nuevo Testamento, usted era hoy, el pastor mencionó puros versículos del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál es el mandamiento que más repite Jesucristo? No tengas miedo, no temáis. De una y de otra manera, no tengas miedo. ¿Y qué es lo que tuvo Elías? Miedo. Y si Jesús dijo no tengas miedo, es porque hay razones para tener miedo. ¿No le ha pasado a usted cuando le adviertan? ¿Vas a ir a Walmart? Sí, voy a Walmart, ahorita vengo. Cuidado, anda la mira. Ya la pensó 2 veces para ir a Walmart. O sea, si le advierten es por algo. Si Jesucristo le dijo no tengas miedo, es porque van a haber razones para tener miedo. Al menos humanamente, pero no divinas. Y luego lo que hacen muchos religiosos, brother, es que niegan sus sentimientos, su emoción. No lo tengo. Y el corazón está que se le sale el pecho del temor o de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión. No niegue, entrégueselo a Dios. Dígale, Padre, yo estoy sintiendo esto, estoy ansioso, estoy triste, estoy deprimido, estoy agüitado, estoy desesperado. Entrégueselo a Dios, porque de esa manera usted va a poder entender la raíz de sus emociones. Y una vez que usted pueda entender la raíz de dónde están saliendo esos sentimientos, usted va a poder procesar mejor lo que está pasando. Porque usted va a poder ver la verdad con la verdad, no la mitad de la verdad nomás como le hizo Elías, sino va a poder ver toda la imagen, porque Dios le va a dar esa claridad de mente que tanto necesitamos en medio de nuestro estrés para poder ver toda la imagen otra vez. Continuemos aquí, porque luego no predicamos el texto, ¿no? Bueno, pues volviendo a Elías, brother, aquí dice la palabra de Dios, nos muestra que tuvo miedo, decepción, desánimo. Fácilmente podemos ver todo eso. Ya en el versículo 4, aquí otra vez en 1 Reyes 19, la Biblia dice, Elías, y él se fue por el desierto un día de camino. Iba huyendo, acuérdese. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. La tristeza de Elías escaló a la depresión. Claramente aquí dice que Elías deseó morirse, que se expresó con Dios, y la oración fue, quítame la vida. Se acabó la esperanza. Y podemos nosotros otra vez viajar a lo que estaba pasando, lo que había pasado y lo que seguía pasando en el tiempo de Elías alrededor. Y vemos que se había terminado la esperanza. O sea, Elías esperaba otro resultado después de lo que sucedió en el Monte Carmelo. Elías esperaba que esa fuera la última de sus batallas. Elías esperaba un cambio, un renuevo, un renacimiento de Israel, donde todos se regresaban a Dios, donde Jezabel perdía su poder, donde Acab agarraba la onda posiblemente. Vemos lo que sea que esperaba Elías, no era eso. No era amenazas de Jezabel de muerte. Y entonces Elías dice, basta ya, ya no voy a trabajar más, ya no voy a hacer nada, ya no quiero ni respirar, basta ya.
Ahora fíjese, Dios había hecho con Elías otra vez milagro encima de milagro, uno tras de otro, bendición tras bendición. Cuando Elías oró que dejara llover, dejó llover. Cuando Elías dijo que la harina se iba a multiplicar, la harina se multiplicó. Antes de eso, cuando tuvo hambre, los cuervos alimentaron a Elías. Y luego la harina se multiplicó y nunca se acabó a pasar de los años. El aceite tampoco. Murió el hijo de la viuda, fue resucitado. En el Monte Carmelo, después de que Elías estuvo burlando de todos, cotorreando, de sarcástico, una oración cortitita que hizo Elías y bajó el fuego de Dios. Y aún así, brothers, voltea a ver para atrás Elías todo eso en este momento y ve que Jezabel todavía tiene el poder, el control. Jezabel todavía tiene el apoyo del ejército, del rey, para hacer lo que le da y lo que le dé la gana. Dice Elías, ya, basta ya. Ya no voy a sufrir más, ya no voy a batallar más. ¿Para qué? No hay esperanza, se fija. Es cuando una persona pide el divorcio. Una persona que le ha intentado mucho con su pareja. Que le ha intentado años tras años. Hasta que dice, basta, ya. Es cuando se acabó la esperanza. Es cuando dice, este no va a cambiar. Este no va a mejorar. Este va a seguir igual de terco, de aferrado, necio, de vicioso, de adictivo, de lo que sea el problema que tiene. Cuando se le acaba la esperanza es cuando dice, basta ya. Y usted sabe que la esperanza es lo último que se acaba. Se supone que sí. Pero eso sucedió, brother. Entonces, la emoción lo llevó a la depresión y lo llevó a una conclusión donde esta vida no vale la pena vivir. Eso es lo que sucede en la depresión el día de hoy, brother. No hay un motivo para seguir viviendo, no hay una razón, no hay nada que me mantenga aquí. No hay individuo, no hay sueño, no hay propósito, no hay nada en esta vida. Y la gente dice, basta ya. Y es una realidad bien grande en este país, brother. Es bien extraño porque las noticias esconden qué tan grande es la cantidad de suicidios que hay en este país. Lo asustan con el spray del cabello, que se puede morir. Lo asustan con que necesita carros eléctricos porque el humo del carro de gasolina lo está matando. Pero mueren más personas de suicidio y no hace nada al respecto. Y muchas de esas personas que están en depresión agarran una arma y van y le quitan la vida a muchos otros. No pueden soportar que haya gente que sea feliz cuando ellos no lo son. ¿Cómo van a ver otros sonriendo? ¿Cómo van a ver otros con propósito cuando yo vivo en miseria? Y van y le quitan la vida a alguien más, esperando ellos también morir. Y este país no hace nada al respecto. Y los cristianos no hacen nada al respecto. Ni los pastores. A tal grado que saludamos a personas que están en depresión y ni cuenta nos damos. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bien. Y nos vamos. Porque no nos importa el prójimo, que no le ponemos atención cada vez que saludamos a alguien. Estamos tan enfocados en nosotros mismos, en mis sueños, en mi familia, en mis ahorros, que no nos enfocamos en las demás personas. Y cuando alguien se quita la vida decimos, ay, hubiera hablado conmigo. No estuviste. No fuiste sensible a las necesidades ajenas. Entonces el dolor de Elías era serio, era genuino, era real. Se le acabó la esperanza, la razón para vivir. Me he esforzado mucho y no cambia nada, dijo Elías de una u otra manera. Las emociones negativas lo inundaron. Quítame la vida, dijo. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Es una de las cosas que hacen aquellas personas que están en depresión. Nomás quieren dormir. Quieren perder esta realidad. Y el que no quiere dormir quiere emborracharse.
Y el que no, llenarse de drogas. Y todos los demás religiosos, borracho, borracho, borracho. ¿No ves que tenía un problema emocional? Y su escapatoria fue el alcohol. No de todos, lógicamente, pero sí de algunos. Se quedó dormido. Ya muchos cansados físicamente, algunos ya con fatiga mental, con desánimo emocional. Dicen, lo único que quiero es no estar despierto. Y duermen, solo dormir. Luego dice, y aquí un ángel le tocó. Hey, Elías, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas, sobre brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Un ángel, se le apareció un ángel, y el milagro de los alimentos, un ángel lo está alimentando, le está dando buena botana. Y ese milagro, esa aparición, esa relación no fue suficiente para sacarlo de la tristeza. Era profunda, era real, era sincera. ¿Cómo se portaría usted si se le aparece un ángel? Si de la nada en medio del desierto le da alimento, bien preparado, calientito. Yo por lo general diríamos, yo brincaría de gozo, ¿no? Me postraría, oye, a lo mejor es Dios, y a lo mejor me levantaría y me diría, cálmate que yo soy uno como tú. Pero el caso es de que me llenarían las emociones, diríamos, positivas. Pero Elías siguió igual. Se despertó, comió y volvió a dormirse. O sea, era serio el desánimo. Era un asunto serio otra vez. Era un dolor intenso, profundo. ¿Sabe? Es una de las cosas porque yo admiro la palabra de Dios, a diferencia de una de las cosas, a diferencia de otros libros religiosos. Porque la palabra de Dios no intenta poner a sus héroes como unas personas perfectas. No les intenta en ningún momento ocultar sus errores, sus resbalones. Si yo hubiera escrito la Biblia, le borro 2, 3 cositas o más de 2, 3 cositas que hizo Elías, que hizo David, que hizo Moisés, Noé. Les hubiera borrado muchas cosas para que la gente busque ser perfecta, santa. Pero no, la palabra de Dios es real, es sincera y pone a las personas tal y como son, como fueron. Entonces, no va a encontrar usted un religioso sin errores aquí en la palabra de Dios. Porque eran igual que nosotros, igualitos que nosotros. Versículo 7, y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Acuérdese, estas son palabras, están resumiendo lo que sucedió. No nos dice cuánto duró para despertarlo el ángel, cuánto duró para motivarlo, cuánto duró, nada. O sea, parece, a simple vista parecería que, bien rápido, a la primera llamada se despertó Elías. Pero una persona que está deprimida no hace eso, bro. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Empezó el proceso de la restauración. ¿Sabe, brothers? Una de las cosas que recomiendan cuando usted está triste, cuando usted está así medio agüitadón, incluso cuando usted está pasando un dolor emocional, la pérdida de alguien, es salir a caminar, a correr. Eso libera toxinas del cuerpo y le ayuda a sentirse un poco mejor, aclara la mente, le ayuda a pensar mejor.
Pero nunca he escuchado a alguien que camine 40 días y 40 noches por depresión. Estaba brava la depresión, ¿eh? La tristeza estaba brava. Entonces diríamos que el ejercicio le sirve mucho. Es muy bueno el ejercicio. Pero últimamente pues le aflojamos mucho. Alguien dijo, en los tiempos de Jesús no hacían ejercicio. Pues, oiga, tenían que ir a recoger el agua al río. Todavía ir, caminar de aquí al pozo o al río y llegar y voy al gimnasio, Jani. No, pues se aventó todo el día botezazos de agua. Y la construcción, el trabajo, ya sea de pesca, ya sea de pastor, lo que sea que hacía de trabajo, no eran sentaditos en la computadora o contestando el teléfono. Entonces por eso la gente está un poco más saludable que hoy, ¿no? El caso es que volviendo a la cita ya empezó el proceso de restauración, mis brothers. Pero antes de que Dios enfrentara a Elías, que lo enfrenta, primero le suple la necesidad física que tiene Elías. Alimento y ejercicio te hace falta. Ve a Horeb, a Sinaí, ve hasta allá. ¿Okay? Tú llega, camina y camina y camina Elías, sin parar. Cruza toda la Tierra Santa. Ya sea que el monte Horeb esté en la península de Sinaí, o esté hasta Arabia, caminó hacia donde estaba el monte Horeb. Y dice la palabra de Dios, versículo 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y es otra cosa que hacemos cuando estamos tristes, no queremos estar con nadie. Queremos encerrarnos. ¿No se acuerda de algunas personas que se metían hasta abajo de una mesa, se escondían en un rincón cuando estaban pasando momentos tristes? A lo mejor ustedes eran uno de ellos, o son algunos que se meten al cuarto más chiquito, al closet de la casa, cuando se sienten mal. Más o menos la imagen que me da aquí, que Elías se mete a una cueva. Lo envía Dios a caminar y él va y se encierra. Pero luego dice, vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Más así como, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es la explicación, brothers, que da Elías de por qué está en la condición de que está, por qué está en el lugar que está. Dice, todo lo que ha hecho ha sido en vano, no hay mejoría, no hay cambio y las cosas solo empeoran. ¿Ok? Yo tengo celo por Dios, pero el pueblo ha dejado tu pacto, han derribado tus altares, han asesinado a tus profetas, solo quedo yo y ahora me quieren matar. Esa es la explicación que da Elías cuando Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Lo que hacemos nosotros siempre que andamos así medio rarones, y algunos ya lo tomaron como un estilo de vida, es autocompasión. Siempre decir por qué estoy tan mal, por qué merezco llorar, por qué merezco sufrir, por qué estoy así, porque la vida no me ha tratado mal, porque me ha dado puros limones, porque no me ha aventado ni una uvita por ahí, porque nadie me quiere, porque todos me odian. Así le hacemos cuando queremos nosotros justificarnos, brothers. La verdad es que Elías debió haber dicho simplemente, tuve miedo y me decepcioné. Me decepcioné, perdí la esperanza. Pero se agarró con lamento, y algunos tienen lamento crónico, brothers. Porque hay desgaste emocional. Pero una tendencia que tenemos cuando estamos así, tristes, es exagerar. Exagerar. Exageramos y minimizamos lo que Dios ha hecho. No le ponemos atención. ¿Se fijó que Elías no mencionó nada de lo que Dios hizo? Nada. Nomás agarró y exageró lo que estaba pasando. Porque buscamos justificarnos de por qué tengo razón para estar llorando, para estar en depresión. Es una manera de autoprotegerse, diría yo. Por ejemplo, Elías no mencionó a los profetas que había salvado a Abdías.
¿Se acuerda? Díaz dijo, yo allá escondía profetas. No los mencionó. No mencionó los milagros que hizo Dios. No mencionó que cuando oró comenzó a llover. No mencionó que él había asesinado 450 profetas de Baal. Se le olvidó ese pequeño detalle, decirle a Dios, ¿no? Se le olvidó también que en el Monte Carmelo, después de que pasó lo que pasó, había comenzado un movimiento espiritual en Israel, que él mismo inició, pero que debido a su tristeza, a su miedo, a su depresión, no pudo ver el cambio que estaba llegando a Israel. Solamente vio lo negativo. Incluso dijo, de todos los profetas solo he quedado yo. Pero más adelante, en el versículo 18 de aquí mismo, el capítulo 19, Dios le dice que quedan en Israel 7,000 personas cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Y le dice Dios, todavía quedan 7,000 rodillas que no se doblaron delante de Baal. O sea, Elías no era el único, pero no se podían ver. La nación estaba grande. 7,000, que tantos son en un lugar de millones. Pues son muchos. Son muchos, pero no te deberías de sentir solo. Versículo 11, dice que Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y parece ser que cuando va a salir Elías de la cueva, antes de salir, brother, viene algo de parte de Dios para que entienda un poquito de cómo Dios opera. Y dice versículo 11, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Un viento tan poderoso que quebraba las peñas delante de Jehová. Un tornado, ¿entiende? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Un tornado, un terremoto, un fuego, y Dios no está en ninguno de esos eventos sobresalientes, en ninguno de esos eventos poderosos, en ninguno de esos eventos que pueden cambiar las vidas, destruir naciones. No está. No está Dios. Y luego dice la palabra de Dios, brothers. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Una interpretación un poquito más entendible es un susurro apacible o un murmullo. No era un chiflido, era una voz. Es una voz apacible, delicada. Nosotros buscamos a Dios en cosas místicas o sobrenaturales, cosas poderosas, que tiemble la tierra, que caiga fuego, y los religiosos siempre andan con ese show. Y dice Dios, no. Fíjate dónde estoy, en una voz apacible y delicada. Y Elías supo que era Dios porque se cubre el rostro. Uy, yo no me merezco estar delante de Dios. No me merezco estar aquí. Y luego le pregunta Dios a Elías nuevamente la mismita pregunta. En esa voz apacible le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Muchos de nosotros diríamos, pues es que no puedo seguir, es que no puedo con esta situación, es que no puedo con lo que está pasando, es que no puedo porque ya no los aguanto. Y la respuesta sería, ¿no puedes o no quieres? Muy diferente, no puedes o no quieres. Pero curiosamente Elías le responde lo mismo, brothers. Le dice, he sentido un vivo celo por Jehová. Y es exactamente lo mismo que le había respondido en el 14, en el 10. En el versículo 14 dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ni aún así había agarrado la onda Elías, ni cuando vio el temblor, el fuego,
tornado. No entendió Elías que Dios estaba trabajando en medio de todo. Posiblemente Elías pensaba, envía fuego y consume a Jezabel, destruye a todos los falsos, envía un temblor, que se abra la tierra y que se los trague como se tragó, te los tragaste a los de Coré. Posiblemente eso quería, porque muchas veces nosotros no estamos de acuerdo cómo trabaja Dios. Queremos que ya cambie a las personas, ya llévate a este señor. Pero Dios dice, no, yo tengo paciencia con la gente. Yo aguanto porque tengo un plan. ¿Se acuerdan? Con Jonás fue lo mismo. Él no tenía paciencia, pero Dios sí tenía paciencia. Entonces, está hablando del plan que tiene, de la paciencia, la misericordia que tiene. Elías no aprendía, brothers. El caso es de que vamos a continuar la semana entrante. Vamos a continuar, brothers, porque sabe que una cosa sucede aquí. Dios, al ver a Elías en su necesidad que tenía, en su desánimo que tenía, en su agüite, su tristeza, en sus pocas ganas de continuar, y que eran genuinas, eran de veras, Dios voltea a ver a Elías, ¿y qué cree que hace? Le da trabajo. Le da trabajo. Y le dice, quiero que hagas esto, y esto, y esto. Porque la mejor manera, brother, de que usted salga de la depresión es entendiendo dos cosas. ¿Ok? Una, que hay un propósito para usted en este mundo. Tiene un propósito. Y dos, es que ese propósito se cumple sirviendo. La mejor manera que desaparece la depresión, la tristeza, es que uno sirva a los demás. No sirviéndose a uno mismo, no engrandando la cartera, no, sirviendo a las personas. Si estás triste, ofrécete a servir. Ayuda, hay viejitas que necesitan ayuda, hay huérfanos que necesitan ayuda, hay personas de cualquier edad que están tristes, que necesitan abrazos, que necesitan oídos, que los escuchen. Hay muchas maneras de servir sin que tengas que dar dinero. Y si tienes dinero, también puedes servir con dinero. O sea, cuando tú empiezas a servir a las demás personas, sin darte cuenta, empiezas a sacar lo mejor de ti mismo. Mientras usted y yo nos enfoquemos nosotros nomás en yo, cada vez nos hacemos peores y peores y peores. Pero si nos vaciamos de nosotros y nos empezamos a derramar con los demás, poquito a poquito, entregarnos, dar tantito de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado a los demás, vas a hallarle significado a la vida.